Y como diría el otro, fieles a la recomendación del señor de la política, evidentemente, de los señores de la política, los politólogos estamos aquí para analizar esta cuestión. Digo estamos y me siento uno más porque tenéis un colectivo realmente interesante y bueno, y muy novedoso. Y además con personas que hoy se incorporan a la tertulia, pero creo que lo mejor que podemos hacer es saludar a Antonio Conde. Antonio, muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes. Ya sabes que buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y buenos días. Marta, muy buenas. Buenas, José, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Porque nos escuchan a cualquier hora. Y Juan Carlos, bienvenido a la tertulia. Buenas noches, buenos días y buenas tardes. Hola Pepe, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un placer estar con vosotros. Es un orgullo para nosotros que tengáis tener vuestra colaboración y yo creo que va a ser muy interesante en los próximos días. Así que el anfitrión y coordinador que se ponga en marcha, don Antonio Conde, ¿qué plan tenemos hoy? Pues mira Pepe, hoy como comentamos la primera vez, pues vamos a ir incorporando o rotando en la mesa de análisis, rotando compañeros y compañeras para que bueno vayan participando y se vaya conociendo la junta directiva que conformamos la Asociación de Politólogos de Andalucía. Y hoy se incorpora Juan Carlos Cortés. Juan Carlos es funcionario y es nuestro vocal de la junta directiva y es nuestro representante por Almería. Repite Marta Benítez, Marta, recordar que también es también vocal de la junta directiva y bueno, el representante de Sevilla. Y bueno, repito yo no como presidente, sino como anfitrión, como tú bien has dicho en esta. Y el plan que tenemos hoy, si te parece o si os parece, es analizar la campaña electoral, los resultados de la campaña electoral, analizar las encuestas y bueno, y el mensaje bronco que se ha estado llevando por parte de los líderes en campaña, ¿no? Yo creo que es un tema que nos va a dar para dar mucho juego y sobre todo mucho tiempo de análisis, ¿no? El otro día yo hacía un análisis y contaba dos cosas. Primero, que los dos parecían que habían ganado y efectivamente los resultados son muy iguales, muy parecidos, lo del Partido Popular y el Partido Socialista, Pedro Sánchez y Núñez Feijóo y Montatanto. Y luego después la izquierda, como siempre, echa unos añicos, echa unos trapos rotos porque han sido increíble otra vez la bajada tan espectacular que han tenido y la subida novedosa de Yolanda Díaz, que se va perfilando como una persona de futuro en lo que algún día pueda suceder o no. Conforme también avanza la historia política, bajo mi punto de vista, creo que emerge con mucha fuerza de nuevo una veterana de la política, María Jesús Montero, porque en ese estrado en el que otro día aparecía Pedro Sánchez estaba su mujer, estaba Óscar Puente, estaba también María Jesús Montero y no había nadie más simbolizando el trabajo del partido, por lo cual Montero va subiendo enteros, nunca mejor dicho, y me ha salido un pareado. Y por lo demás, las dudas de por qué Vox no reconoce lo que es un hecho a todas luces evidente, y es que han perdido parte de su electorado, que se lo ha llevado el Partido Popular, y por qué también por parte de los demás restos de los partidos de izquierda en Andalucía no se dan cuenta de que así no van a ningún sitio y que quizás unidos puedan lograr algo. Eso por un lado. Y luego por otro, pues reconozco una cosa. Fue tan difícil votar que tuve que meterme en la cabina y meditar mi voto para ver qué es lo que hacía, porque lo de las listas abiertas sigue siendo una necesidad perentoria. No hay derecho a tener que tragarnos en muchas candidaturas a gente con perfiles, cuando menos, por lo menos te lo dice un periodista, de dudosa trayectoria ética. Y así ha sido, y así se está comentando por mucha gente. Y ya, por último detalle, os quería comentar que han aparecido en Diputación, en un pleno que se celebró anteayer, los sueldos astronómicos que cobran los asesores, 45.000 euros al año, y luego pues que una presidenta de la Diputación pueda necesitar 4 coordinadores, 4 directores generales, a razón de 60.000 euros al año, pues me parece un poco fuerte, así que austeridad poca. Es mi punto de vista muy resumido, pero a mí me da la impresión de que vamos a tener polémica gorda porque a ver quién le dice a la gente que el futuro de España, querido Antonio, querido Juan Carlos, querida Marta, está en manos de un tío con flequillo que está en busca y captura
y que nos dice que no nos quiere ver ni en pintura. ¿Qué hacemos con todo lo que tenemos en esta olla, Antonio? Pues mira, yo creo que el día de las elecciones los resultados nos han dado un claro mensaje a la clase política. Primero, la ciudadanía no quiere campañas broncas, no quiere ese doble mensaje que se utiliza en campaña, ¿no? Y sobre todo ha habido errores y hay un análisis que hacer, sobre todo el Partido Popular, cómo se pierden unas elecciones en una semana, ¿no? Bueno, respecto al tema de la encuesta, voy a hacer un poco un análisis generalizado sobre el tema. Las encuestas, se dice mucho que han fallado las encuestas. Las encuestas tenemos que tener claro qué es una encuesta. Y una encuesta es una intención de voto en un momento dado, ¿no? Y está claro que la encuesta sí no ha recogido ese voto líquido. ¿Te recuerdas, Pepe, que hablábamos del voto líquido? Ese voto donde te incluíamos a ti por esa duda a la hora de ver a quién votaba, ¿no? Ese voto líquido es un voto analítico y sobre todo es un voto que se dirime en la última semana, como así hemos visto, ¿no? Ha fallado también el voto útil. El Partido Popular iba por el voto útil y le ha fallado el voto útil. Ha intentado de pescar en el nicho de voz. Feijóo en esta última semana ha tenido un discurso que para traer este voto de este nicho, y se ha equivocado, ¿no? Y sobre todo la movilización de la izquierda. La izquierda se ha movilizado en esta ocasión más que la derecha. Las encuestas se hacen para conocer datos, pero las encuestas motivan y desmotivan. Y en este caso las encuestas han desmotivado al electorado de centro derecha y ha motivado al electorado de izquierda, ¿no? Y bueno, todo este tipo de circunstancias nos han dado los resultados que son. ¿Qué puede ocurrir? Tú metes dentro de la disyuntiva sumar, ¿no? Sumar, date cuenta que son 15 partidos o fuerzas que lo componen, ¿no? Y al día siguiente ya le ha salido una voz, ¿no? Le ha salido una voz contra, que tenemos que ver si es capaz de consolidar, si Yolanda Díaz es capaz de consolidar esta formación o este aglutinamiento de fuerzas, y si es capaz de sacarlo de los troncismos donde ha estado metido Podemos, ¿no? Podemos se ha estado difuminando, Yolanda ha visto esa difuminación, ha montado este equipo, ¿no? Y los resultados no le han ido mal, pero también es verdad que respecto a las elecciones anteriores han perdido votos, ¿no? Que tiene que ver si son capaces de consolidarse ellos, si son capaces de terminar de unir este grupo y si son capaces de mirar al futuro. Eso es lo que nos va a ver si en el futuro van a tener buenos resultados o malos. Y Vox está claro que si se pierde el mensaje del que se ha estado alimentando, seguirá difuminándose. Bueno, pues Marta Benítez, ¿qué opinión tienes de todo lo sucedido ahora que pasa una semana ya? Bueno, pues coincido un poco con lo que dice mi compañero Antonio, y añadiría también que la ciudadanía también lo que ha dicho es que no queremos radicalismo. La tendencia del voto ha sido a la moderación, tanto de la derecha como de la izquierda, sumados son 258 escaños, que es una cantidad nada desdeñable, y las izquierdas radicales y las derechas radicales se han perdido prácticamente, aunque están ahí. El problema es ese, el problema es la gobernabilidad. No es tan importante quién gana unas elecciones, sino quién puede gobernar con unas elecciones, y ahí es donde entran ya los pequeños partidos. Juan Carlos, al ruedo. Bueno, Marta creo que acaba de apuntar un detalle que para mí es esencial. Había una diferencia en 14 escaños, pero sin embargo en votos hay un empate técnico y refleja que se ha ido más a la centralidad, se han ido esos dos grandes partidos, a ese bipartidismo que llamamos, sin abandonar los extremos, no desaparecen en ningún caso, pero sí se centraliza en el Partido Popular por el lado de la derecha y en el Partido Socialista por el lado de la izquierda, puesto que ha habido en voto un empate técnico. En cuanto a las encuestas,
yo creo que fueron algo exageradas y fruto de esa gran victoria que tuvo en las municipales el Partido Popular y en las autonómicas. Y el propio Feijóo la alimentó y decía, vengo de 4 mayorías absolutas y puedo sacar otra mayoría absoluta. Pero una mayoría absoluta, cuando vienes de una mayoría absoluta, la puedes conseguir incluso perdiendo parlamentarios. Conseguir esta mayoría absoluta en unas generales viniendo de 89 diputados era doblar en diputados. Yo creo que era muy exagerado, era muy difícil, y luego se ha ido perdiendo, se ha ido desdibujando, Feijóo se ha ido desdibujando conforme ha ido pasando la campaña, no se ha visto cómodo, no ha tenido un programa, no ha sido capaz de vender un programa concreto, ha tenido más que un programa, ha tenido un mantra, voy a derogar el sanchismo, más es un mantra que un programa. Se le ha reclamado por parte de la ministra de Economía del Partido Socialista un contrincante para debatir de economía, no lo ha dado. Y luego en algunas entrevistas no se ha visto cómodo, se vio fuerte en la primera, ganó la primera y creía que estaba todo hecho. Y luego no se ha sentido cómodo en otras. No se ha sentido. Y como Antonio apuntaba, no ha sido capaz de ganarle todo el voto y todo el discurso a Vox. Él creía que se lo iba a hacer, ese voto útil, y no ha sido capaz de ese mensaje quitárselo a Vox. Vox tiene su electorado y tiene su mensaje y no es del Partido Popular, no había un voto útil, igual que a la izquierda del PSOE existe una izquierda que no le va a dar nunca el voto al Partido Socialista, está ahí, como bien apuntaba también Antonio. Ahora Yolanda tiene que ser capaz de aglutinarlo, porque Antonio creo que ha dicho al día siguiente, yo creo que fue el mismo día, era cuestión de horas cuando Ione Belarra salió criticando la postura de Yolanda. Fue cuestión de horas. Y yo creo que ha habido gente de Podemos que se ha quedado en su casa y no ha aceptado ese patronaco de Yolanda. Bueno, la verdad es que coincidimos contigo perfectamente, pero hay una cuestión clara, que la izquierda no es capaz nunca de recomponer un mensaje claro y nítido que atraiga con fuerza al electorado. A la izquierda, creo que si quiere gobernar, Pedro Sánchez tiene un problema, ¿no? Sí, lo tiene. Es complicado, aunque desde luego él se ha sentido cómodo, finalmente este gobierno se ha sentido cómodo, lo han dicho antes de las elecciones, vamos a gobernar juntos, si dan los números, pero al igual que en las pasadas elecciones, no le dan los números, necesitan otro apoyo y es donde lo van a tener complicado. Nos ponemos en manos de una minoría que van a exigir, tú lo has dicho al principio, está el gobierno a un lado o a otro de un señor que está buscado por la justicia, el señor Llarena lo reclama, y hay tanto izquierda como derecha, se depende de él. Es decir, el gobierno tanto izquierda o a derecha depende de ese señor. También hay que tener en cuenta de que el independentismo ha perdido fuerza, pero por la moderación que también ha tenido en esta última legislatura con el apoyo a Sánchez, ¿no? El independentismo más radical no ha votado a los partidos tradicionales que lo han estado representando y le exigen que dejen la moderación y se radicalice aún más. De hecho, ya han puesto sobre la mesa diferentes cuestiones que si Sánchez llega a ser capaz de pactar, pues lo va a tener crudo. Sí es verdad, Pepe, y tenemos que tener en cuenta también de que, que el presidente Sánchez tiene una capacidad impresionante de aguante y sobre todo de llegar a acuerdos con partidos difíciles. Esta legislatura no ha sido fácil para él, ni mucho menos, con un
un equipo que a la vez ha sido gobierno y oposición, ¿no? Y sin embargo ahí se ha aguantado, ¿no? Otro claro mensaje que a Sánchez se le daba por muerto, ya es la segunda vez que se le da por muerto, eso lo apuntaba también nuestro compañero en la anterior análisis de Juan, lo apuntaba en la anterior mesa de análisis, y hemos visto de que resucita como ave fénix de sus propias cenizas, ¿no? Y eso también a tener en cuenta, ¿no? Bueno, estamos intentando ver en pantalla algo que nos ha dejado estupefactos. No sé si sabéis que los sueldos que se han asignado en la Diputación de Cádiz son realmente espectaculares. Estos días se daba a conocer después de un pleno y no sé si los criterios de austeridad que una y otras fuerzas políticas están pidiendo constantemente son de adopción para todo el mundo, pero me da la impresión que hay gente que entiende que ser un hooligan, ser un fan de un político o de un presidente o de un alto cargo implica el tener el chollo de vivir bien en tiempos bárbaros que en este estamos viviendo. Yo el otro día, cuando redactaba la información, lo hacía con otros compañeros y nos maravillábamos un poco. Por ejemplo, os lo voy a decir por aquí, imagino que lo estáis viendo, un director, o sea, para un presidente, en este caso una presidenta de la Diputación de Cádiz, tiene que contar con un director de gabinete de presidencia que cobra 66.564 euros. A su vez tiene que contar con un director de coordinación de las presidencias. No se entiende por qué no lo hace el director de gabinete. Otros 66.564 euros. El director del gabinete de comunicación, el periodista que lleva el gabinete de comunicación, cobra lo mismo, 66.000 euros. Y luego, cada vicepresidencia, como hay un pacto de gobierno con la línea 100%, partido localista de la línea de acusación, pues hay un director del gabinete de la vicepresidencia segunda y de la vicepresidencia quinta. También 66.564 euros. Y luego aquí viene el oro del moro, que son 15 asesores técnicos a 43.000 euros. ¿Realmente creéis que esto se corresponde con los tiempos que estamos viviendo? A ver, Pepe, yo personalmente haciendo un análisis de los sueldos que se cobran por parte de la clase política y en este caso tanto los directores como los asesores son personal político, son personal de confianza, a mí no me preocupa tanto el sueldo, sino el resultado del sueldo, ¿no? Para mí, si los asesores, los directores y su gestión repercute en la ciudadanía, pues bienvenido sea. Yo creo que hay un discurso de que el político gana mucho dinero y al político hay que hacerle un análisis de la rentabilidad del sueldo que se gana, ¿no? Porque para mí es mucho, aunque se lleve poco, si la rentabilidad de lo que produce como bien de la ciudadanía es escaso, ¿no? Si se rentabiliza mejorando la calidad de vida del ciudadano, yo creo que la clase política debe de ganar un sueldo digno y un sueldo acorde al puesto que tiene, ¿no? Que nos puede parecer en estos momentos alarmante, nos podemos rasgar las vestiduras, pero bueno, ¿qué partido no lo hace cuando llega al gobierno? Una cosa es cuando está detrás de la pancarta y otra cuando la pancarta la deja abandonar en la silla, ¿no? Y esto es lo que ocurre, desgraciadamente, es lo que ocurre en la clase política. Para mí es más escandaloso el meter asesores, hooligans como tú lo llamas, ¿no? Sin ningún tipo de formación o sin ningún tipo de rentabilidad para la ciudadanía, que su trabajo no saque ningún tipo de rentabilidad para la ciudadanía, es más escandaloso que si hay alguien que se lleva un sueldo que es un muy buen sueldo, efectivamente es un muy buen sueldo, pero su rentabilidad en la sociedad es buena, ¿no? O sea, yo soy más del que me gusta mirar cuál ha sido la gestión. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero no había acabado, querido Antonio. Porque sí, si te fijas, si os fijáis, la presidencia cobra 81.000 euros, hay una vicepresidencia primera, ya estos son políticos, 60.000 euros, hay varias vicepresidencias de la segunda a la quinta con 76.000 euros al año, cada delegación de área cobra 71.000 euros el responsable, con 2 responsables más, cada delegación especial 57.000 y luego por ser portavoz del grupo político cobras 71.653 euros y hay incluso una portavocía adjunta. Y los diputados y diputadas sin asignación cobran 343, son los más pobrecitos de la historia. Yo no lo sé, pero tengo la ligera impresión de que el que lea esto
no se va a quedar con una buena sensación de que con menos se puede hacer más, pero en teoría eso es lo que decía Aznar, tiempos de austeridad, tiempos de contención del gasto, no casa esto mucho con la historia que es el tema quizás más destacado de estos días que más me ha llamado la atención. No casa con lo que pregona el PP, en absoluto, es lo que yo opino. No sé qué opina Marta o qué opina Juan Carlos. Si me permite, Marta, si me permite solamente, perdón, Pepe, solamente, mira, yo, como sabes, yo he sido vecino activo en política, yo he estado en política, yo fui concejal, yo no gané ni un solo euro y hice política desde la desde el voluntariado, ¿no? Sí te puedo decir que yo la pude hacer porque, bueno, mi puesto de trabajo me permitía de tener tiempo y disponer de tiempo para dedicarme. Si no, hubiese sido completamente imposible. Y si lo trasladamos al Ayuntamiento de Jerez, Pepe, porque esto es la Diputación Provincial de Cádiz, lo trasladamos en el Ayuntamiento, lo trasladamos al Ayuntamiento de Jerez, hay un portavoz y un viceportavoz, ¿no? Donde son dos sueldos que están, aparte el secretario de grupo, que es asesor, ¿no? O sea, yo creo que en todas las administraciones, si se quiere llegar a ser una administración donde la ciudadanía se vea reflejada, hay que recortar en este tipo de aspectos, ¿no? Porque no hace falta en un grupo donde hay 4 personas, de que sea el portavoz, el viceportavoz y además el que sobra lo metemos en diputación, ¿no? O sea, que respecto a este tema, sí es verdad que hay que lanzar un claro mensaje a la ciudadanía de que hace falta políticos de gestión, ¿no? Y actualmente, desgraciadamente, no tenemos muchos políticos de gestión. Yo soy de los que me gusta levantar la voz o alzar la voz cuando es esa persona que gana esos 65.000 euros es solo y exclusivamente porque es amigo de o militante de, y no tiene otra cualificación o no se le saca otra rentabilidad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Antonio, y me gustaría conocer la opinión del resto de los contertulios. Yo quería apuntar ahí que no creo que sea tanto un problema de salario, de sueldo, no, de sueldos elevados, porque de hecho, si tienes buenos sueldos, será más fácil atraer al talento, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que tú quieres tener gobernando, ¿no? El problema es cierto que los números, pues tal como están las cosas, si lo lee un ciudadano, pues son realmente muy diferentes, muy superiores a la media de un salario normal, y entonces pues llama la atención, y en tiempos de crisis ya ni te cuento. Pero el problema, yo veo, apuntando un poco también a lo que decía Antonio, es la optimización de recursos, ¿no? Es realmente necesario ese tipo de cargos, ¿no? De secretaría de la secretaría, ¿no? Es como una agencia de colocación, ¿no? Entonces, por un lado, habría que optimizar los recursos, y por otro lado, exigir responsabilidad hacia tu desempeño, que también creo que es importante. O sea, tú estás ejerciendo un cargo, pero bueno, ¿qué responsabilidad tienes sobre las decisiones que tomas, sobre la gente que colocas, sobre las políticas que implantas? Juan Carlos. Bueno, yo es que parto de la mayor. Lo primero, también quiero decir que como Antonio fui concejal del 87 al 91, hace ya bastantes años. Tampoco cobré ni un euro en aquella época, pesetas, y conozco un poco la vida de los partidos, conozco la Diputación y soy parte contrario a la Diputación. Creo que es un gasto algunas veces innecesario, se duplican actividades, me voy a asuntos sociales, un tema muy delicado, lo lleva la Junta de Andalucía y, sin embargo, a los pueblos, los municipios, lo lleva la Diputación. Se reparten, se chocan, hay disputas entre Junta de Andalucía y Diputación por las competencias, por ejemplo, en ese tema. Luego, se meten asesores que no tienen cualificación ninguna, yo los conozco, personas que no tienen, ya no es un título universitario, mucho menos que eso, ni una formación profesional, y están de asesores. Se meten, se cubren todos los puestos porque esos asesores tienen que dar un 20% al partido. Tienen que dar un 20% al partido. Y les interesa cubrirlos, lo paga Diputación, pero se enriquece el propio partido, todos los partidos cogen ese dinero
para sus gastos que son necesarios en publicidad, en marketing, tienen que hacer campaña. En la Diputación de Almería ha habido recientemente 2 vicepresidentes en la cárcel, uno del PSOE y otro del Partido Popular. Los dos por malversación de fondos, por corrupción, los dos. Una institución que da pie a eso. Es una institución que da pie a eso. Se manejan muchos fondos, se transfieren muchos fondos y es una institución que debería estar para el servicio de los pueblos pequeños, para estar al servicio, y se maneja mucho dinero. Y se presta un servicio de influencia, por decirlo así. De influencia, totalmente. Y se mandan. Antonio ha dicho, bueno, que nos sobra aquí, ¿qué le hacemos? Que acaba de perder la alcaldía, bueno, vamos a mandarlo a asesor, vamos a mandarlo a Diputación. Hoy se ha conocido, creo que ha sido la Diputación de Toledo, se ha conseguido, le correspondía al Partido Socialista y creo ha sido PP y Vox, se la han quedado. Y el vicepresidente, creo, de Vox ha nombrado como asesor a su hermano gemelo. Le preguntan, pero hombre, esto no es ilegal, pero no es lógico. Y ha dicho, ¿cómo que no? Es un personal de confianza. ¿Quién más de confianza que mi hermano? Esa es la justificación de un personal de confianza. He puesto ese caso, pero como ese caso están todos los personal de confianza, si nombramos a los nuestros, no hay capacitación, como ha dicho Antonio, que es lo que debería primar. Y en el momento que hay capacitación, deben estar bien remunerados. Sería lo de menos el sueldo. Cuando hay capacitación, el sueldo es lo de menos, y cuando se demuestre, tiene que haber una evaluación de esas políticas públicas, que es lo que reclamamos en nuestra asociación. Los politólogos deben estar ahí. Tiene que haber una evaluación y ver si esa capacitación se ha llevado a cabo correctamente, si ese puesto se ha defendido y ese dinero está. Habiendo capacitación, el sueldo es lo de menos. Todo esto, Juan Carlos, sería más fácil si estuviera perfectamente reglamentado, legislado, claro, y formara parte del BOE. Si todo esto estuviera en el BOE, pues igual que yo he sido asesor durante un tiempo y he estado en gabinetes de ministros, y todo está perfectamente legislado. Cuándo cesas, cuándo no cesas, qué capacidad tiene que tener, qué trayectoria tiene que tener, qué acreditación mínima de formación y de experiencia. Pero todo esto, si estuviera legislado, probablemente nos evitaríamos muchos problemas. Y coincido contigo, es un cementerio de elefantes la Diputación. Sí. Yo creo que en este tema de las diputaciones y el tema de los asesores nos pasa igual que nos pasa con las listas abiertas, ¿no? No hay ningún partido que le interesa de tener listas abiertas porque no lleva un control férreo sobre... No vaya a ser que voten al que trabaja de verdad, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bueno, pues en el tema de asesores es igual, ¿no? Y desgraciadamente es así. O sea, de asesores se meten más por amiguismo o por lo bien que doblan los riñones que por tu capacidad de realizar políticas públicas, ¿no? Y bueno, y efectivamente yo comparto contigo de que esto debería de estar legislado. Sí hay un tema que, bueno, no comparto con mi compañero Juan Carlos. Yo pienso que las diputaciones son necesarias porque hay una discriminación de la propia financiación con los pueblos pequeños, ¿no? Y en este caso aquí en Jerez tenemos las 7 ELAs, ¿no? Y que si no fuera por la Diputación Provincial, muchas de las inversiones y muchas de las obras que se han ejecutado no se hubiesen ejecutado, ¿no? Entonces, yo pienso que las diputaciones deben de existir, pero también es verdad que debe de haber una normativa que impida esa doble inversión, la inversión para mejorar y la inversión para comprar, ¿no? Entonces, debería de legislarse sobre todo el tema de competencia. Sabes que yo estoy ahora mismo con el tema del libro del municipalismo y también estoy haciendo... pero cuéntanos algo del tema. Pues bueno, estoy ahí leyendo mucho, estudiando mucho y bueno, me traigo desde el municipalismo griego hasta estos días, ¿no? Y en ello también digo de que las diputaciones son necesarias, pero son necesarias cuando las competencias están bien delimitadas y cuando no se usurpan competencias y cuando no se utiliza el dinero público para comprar voluntades, ¿no? Que es lo que pasa, desgraciadamente, en muchas de las diputaciones provinciales.
Bueno, pues otro tema que podemos tocar, el de los secretos oficiales. ¿Qué opinión tenéis al respecto? ¿Hay que tener secretos oficiales y hay que mantenerlos mucho tiempo en secreto? Bueno, yo puedo empezar a hablar. Yo, sobre los secretos oficiales, creo que sí debe haber secretos oficiales. Empiezo por ahí, por no apartarme. Sí, la primera respuesta es categórica. Debe haber secretos oficiales. ¿Y se deben guardar para siempre? No. Otra respuesta categórica. Se debe abrir, debe haber transparencia, pero durante un tiempo hay actuaciones que se deben llevar a cabo con un sigilo. Y debe haber también, como hay, una comisión de secretos oficiales en el Congreso de los Diputados. Por supuesto, debe haberla y se debe mantener pues ese secreto oficial y se debe mantener. Pero debe haber secreto oficial y durante un tiempo. Después se abre, que se sepa a la opinión pública qué se ha hecho con ese dinero, con esa política y con esa actuación. Pero en principio mi respuesta es categórica, sí. Marta, ¿secretos oficiales eternos o con fecha? Yo coincido con Juan Carlos. Tiene que haber secretos oficiales para la viabilidad de determinados asuntos que si no, por seguridad o porque si se destapara no saldrían adelante. Tiene que haber ese secreto, pero sí tiene que haber también una fecha de caducidad y si tú lo has hecho las cosas con lógica, con sentido y por una razón concreta, no te debería dar miedo que después se abrieran esos secretos, vaya. Os lo pregunto porque hay una comisión del más alto nivel de defensa compuesta por representantes del Congreso y del Senado en los Estados Unidos y los mejores periodistas de investigación y la gente más seria está a punto de saber, como en medio mundo, qué pasa con el asunto OVNI. La alerta está dada fundamentalmente por la clase política, pero el asunto se ha convertido en algo que la opinión pública tiene derecho a saber. Podremos conocer lo que nos oculta un gobierno eternamente, porque desde los años 30 en Estados Unidos, según parece, este tipo de asuntos se guardan en secreto. Y creo que hay un debate muy fuerte en la sociedad estadounidense que se está extendiendo, como habéis visto en todos los telediarios, y me llama mucho la atención porque todo esto era secreto, pero secreto conocido por algunos. No era tanto secreto, ¿no? ¿Cómo lo ves, Antonio? A ver, yo soy partidario, igual que mi compañero, de que haya secreto, pero también con una fecha de caducidad y sobre todo con un control férreo por parte de nuestra política, de aquellas personas que están dentro de estos organigramas donde se mueve todo el tema de secreto, ¿no? Yo creo que el tema OVNI a mí ya me suena un poco a broma, ¿no? Esto yo recuerdo de que cuando yo era pequeño me iba al monte a ver si había alguna luz que parecía, ¿no? Porque había, ahora se habla menos, ¿no? Pero recuerdo cuando yo era pequeño todo el mundo habíamos visto un ovni, ¿no? Y todo el mundo tenemos constancia de que existen, ¿no? Pero que haya una constancia oficial ya constatada con bueno, como dicen, con restos de no humanos, ¿no? Y con naves que dice que tienen guardadas, bueno, pues yo creo que tampoco es algo tan alarmante que la sociedad sepa si existe otras civilizaciones y bueno, y el por qué la visita de estas civilizaciones. Yo creo que tampoco es tan alarmante, ¿no? Yo creo que la Guerra de los Mundos fue un pelotazo que se pegó en aquel momento y Orson Welles. Sí, efectivamente, y estuvo bien como película para ganar dinero, pero ahí se queda, ¿no? Sí, es verdad que si hay ese tipo de secretos, yo lo veo que prácticamente para mí es algo que no me preocupa, ¿no? Si hay otras civilizaciones, pues bienvenidas sea y depende de cómo vengan, ¿no? Y si desde que yo era pequeño, yo tengo 60 años, hace ya 50 años que están viniendo y a día de hoy aún no ha habido esa guerra de los mundos, ni ha habido ningún tipo de enfrentamiento, ni aducción, por lo menos que sepamos, ¿no? Pues es algo que no me preocupa y no sé por qué ese secreto oficial en este aspecto, ¿no? Yo los secretos oficiales para mí es algo más serio, ¿no? Es algo a lo mejor como lucha contra el terrorismo, lucha contra el narcotráfico, lucha contra el blanqueo de dinero,
lucha contra la ciberdelincuencia que está viendo actualmente, está tan de moda. Secretos sobre este tipo de cuestiones, vale, y sobre todo secretos que al personal que están en estos ámbitos también haya un control sobre ellos, ¿no? Y sobre todo de los fondos públicos. Sin duda. Bueno, imagino que habéis seguido un poquito el pleno del Parlamento andaluz, o seguimos siendo de aquellos que no se fijan mucho en lo que pasa en nuestro Parlamento. Nuestro Parlamento es, yo creo que es en nuestro WhatsApp de debate, yo creo que acapara el 70%, ¿no? Andalucía, somos politólogos de Andalucía, y nuestro mayor análisis va en la política que se hacen desde el Parlamento de Andalucía, ¿no? Y sí, pues, te podemos decir que sí, que es algo que seguimos. ¿Por qué algo en concreto, Pepe? Pues algo en concreto, entre otras cosas, hemos hecho una petición, la hicimos en su momento, para tener una tertulia que de alguna forma nos permita tener contacto mensual con el Parlamento, con lo cual muy probablemente podremos hacer nuestro podcast en directo en algún sitio emblemático del Parlamento andaluz, coincidiendo con las sesiones parlamentarias. Y en eso creo que vais a estar muy a gusto y muy bien, y vamos a tener todos los representantes políticos que estén al alcance de nuestra capacidad de convocatoria, que no son pocos, son bastantes. Y eso queda importante. Importante porque estos días hemos escuchado a Juanma Moreno poner a caer de un burro a Vox, a los que ha calificado toma tomate el mayor aliado de Sánchez. Y todo ha sido a raíz de que el asunto de Vox en relación a determinados temas sensibles no ha estado muy claro. Habéis seguido la polémica, imagino, ¿no? Sí. Pues yo no sé si tengo la posibilidad de poder poneros el audio, pero creo que el audio es definitorio. Como siempre, lo intento mientras podéis ir opinando, si es tan amable. Vale, mira, respecto a las intervenciones de hacerse desde el Parlamento, nosotros también hicimos una PNL, propuesta no de ley, donde decíamos que se debería de abrir también las mesas de análisis en aquellos entes públicos a personal cualificado, en este caso a politólogos, ¿no? Y por supuesto que apoyamos desde la Asociación de Politólogos, y creo que ninguno de mis compañeros y compañeras tendrá ningún tipo de resquicio. Apoyamos plenamente de que se abra a panorama el Parlamento, y que sobre todo que vengan nuestros representantes políticos un poco a dar la cara de lo que se representa en ese teatro que es el Parlamento de Andalucía, ¿no? Bueno, vamos a ver si la tecnología me permite hacer las cosas bien, y vamos a escuchar lo que dijo Juanma Moreno, que ha causado verdadera impresión. ¿Sabe usted quién ha sido el mayor aliado que ha tenido el Sánchez? Vox. Vox. Cuando se va a Cataluña, y en Cataluña se dice y se hace una afirmación de que se va a liar la mundial y que va a aplicar un 155 permanente, ¿usted cree qué reacción va a tener los ciudadanos? ¿O es que no sabe que el 52% de la población española son mujeres? Y que hay padres, madres y hay hijas que están absolutamente de acuerdo con eso. ¿Usted cree que cuando muchas veces se cuestiona los derechos de personas que son homosexuales y que sufren homofobia y se les condena o se les cuestiona los derechos, ¿usted cree que no hay padres, madres conservadores y de derecha, pero que sus hijos son homosexuales y se sienten violentados? ¿Sabe usted quién ha sido el mayor aliado que ha tenido el Sánchez? Vox. Vox. Cuando se va a Cataluña, y en Cataluña se dice Está claro que Juanma en esta intervención lo que ha querido representar ha sido su moderación a la hora de hacer política, que es lo que le ha hecho ganar las elecciones, ¿no? Y que, por cierto, la mujer de Juanma Moreno es compañera politóloga, es Manuela Villena, y es compañera politóloga. Yo creo que por ese aspecto estará bien asesorado, ¿no? Y sí, es algo que después de esos 150 pactos de
del Partido Popular con Vox, oír al presidente de la Junta de Andalucía decir que la culpa es de Vox cuando se está pasando por ella es un poco, bueno. Pero yo creo que lo que ha querido representar es la moderación que le ha hecho ganar las elecciones y es la que quiere mantener, ¿no? Y la que quiere la gente, me da la impresión. Marta, ¿qué opinas? Sí, yo en cierto modo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de Andalucía, con Juanma Moreno. Al fin y al cabo, Vox lo que ha hecho es movilizar el electorado socialista en contra de ese pacto de derecha que venía. Entonces, yo creo que lo que está haciendo en clave electoral, desde luego, ¿no? Y el justificar de alguna manera el fracaso del bloque de derechas, ¿no? Por supuesto, cuando un dirigente como un vicepresidente de una comunidad autónoma como puede ser la de Castilla y León a una bandera internacionalmente reconocida le llama trapo, no solo está ofendiendo a gente de izquierda, está ofendiendo a gente que es de izquierda y gente que es de derecha. Es que no se hace uno gay, se nace gay y se nace de izquierda o de derecha, no se escoge. Y se ha ofendido a gente de izquierda y de derecha con esas actuaciones. Y creo que ha sido realista lo que acaba de decir Juanma Moreno, realista, la moderación pura y dura y constatar unos hechos que le ha hecho mucho daño al Partido Popular, está claro. De todas formas, Pepe, a mí me parece todavía increíble que haya este tipo de cavernícolas, ¿no? Que sean capaces de molestarse por una bandera o por la opción sexual de una persona, ¿no? Yo pensaba que esto estaba ya más que enterrado. Yo fui el primer concejal del Ayuntamiento de Jerez que casé a 2 chavales, ¿no? Y lo hice gustosamente y además un montón de felices. Pues te puedo decir que una semana después me encontré una señora por la calle Larga y poco menos me dijo que yo era el diablo por lo que había hecho, ¿no? Pues yo digo, me parece increíble que en esta sociedad actual tan avanzada haya todavía cavernícolas, ¿no? Que no sean capaces de respetar y sobre todo de dejar que la libertad de cada cual, en tanto en opción sexual o religiosa, ¿no? Y que llame trapo a una bandera donde hay muchas personas que se sienten representadas, ¿no? ¿Tenemos en la agenda algo más pendiente, Antonio? Pues mira, si os parece bien, podemos hablar un poco de la radicalización del discurso de Feijóo en la última semana, que yo pienso que ha sido también lo que le ha hecho perder también votos de ese voto líquido que decíamos que era un voto reflexivo y que ha visto que no quiere bronca, no quiere campaña bronca y no quiere política bronca y ha hecho también que se derima hacia el bloque de izquierda. No sé si mis compañeros piensan igual. Yo que me pregunto, lo que le habrían pedido a Pedro Sánchez si hubiera alegado una lumbalgia para no ir a un debate. Ha sido un error garrafal por parte del Partido Popular en la última semana de elecciones. Ha sido un error garrafal. Yo creo que tiene que haber un profundo análisis y sobre todo carné de paro a más de uno de los asesores, esos asesores que hemos estado hablando anteriormente. No te preocupes que al final a alguien le van a dar una colleja. Marta. Yo creo que el principal error ha sido que uno subestimar al propio Pedro Sánchez, que es un animal político. Yo creo que los tiempos, el que mejor los mide es Pedro Sánchez, de todos los que están ahí. Y por otro lado, fiarse a pie juntillas de encuestas que no dejan de ser predicciones, sabiendo además que el voto líquido, como hablábamos en los últimos días, el voto líquido en España ha crecido muchísimo. Hay una serie de votantes ya muy grandes que pueden votar tanto a derecha e izquierda dentro de esa moderación de la que hablábamos, sin ningún tipo de pudor, y que ese es el que realmente tienen que atraer, no a los extremos ni a su propia base, su propia base ya la tiene, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí ha ido un poco el error del Partido Popular y, desde luego, el batacazo, el no ir al último debate. Yo creo que ha sido un poco subestimar a lo que tenía enfrente y hacer una mala lectura de lo que podía realmente ocurrir. Juan Carlos. Yo coincido que la última semana, desde luego, creo que lo he comentado al principio, si no lo tenía en mente, es decir, si dura unos días más la campaña, si dura una semana más, hubiera perdido más, iba para abajo, cuesta abajo y sin freno. Aunque creo que el primer acierto
de Pedro Sánchez en la convocatoria. Ahí empieza. En la convocatoria deja a todo el mundo descolocado. Yo tengo una imagen en mente y Ángel Barceló en la SER, la reacción que tiene es fundamental, deja a todo el mundo descolocado. Pero yo saco otra conclusión de no ir a ese debate. Es la fobia que tiene a televisión pública, esa desconfianza que tiene y que los electores pueden sacar la conclusión de que prefiere lo privado a lo público y que puedan sacar la conclusión no solo en televisión, sino en más aspectos, que prefiera lo privado a lo público. Y como un presidente de una comunidad autónoma que ha estado dirigiendo una televisión pública puede tener desconfianza y crea que es manipulable una televisión pública. Yo ahí lo dejo. Como un presidente que maneja que dirige una televisión pública, no la dirige él, sino que la corporación de la televisión gallega pertenece a la comunidad autónoma, dice que una televisión pública que pertenece al gobierno central es manipulable. Ahí lo dejo. Bueno, hay una cosita que no hemos analizado, que es el voto cera, que le pueden dar 2 diputados más al Partido Popular. Acabas de ver precisamente la portada del Mundo relativa a las dudas sobre el recuento y el voto cera. Efectivamente, y hecho, si las predicciones al final terminan cuajándose y el Partido Popular gana estos 2 diputados más, más difícil va a tener Sánchez para poder llegar a un acuerdo, un pacto. Y bueno, y nos veremos otra vez en diciembre votando. En Girona, creo, a la hora del mediodía, el de Girona se lo había llevado Junts. No sí, Tarragona y Gerona estaba Junts, con lo cual yo no creo que vaya a haber mucho cambio con el voto cera, porque además creo que la participación ha sido de un 10%, si mal no recuerdo, por lo que he leído, ¿no? Lo que estaba ahora. 2.300.000 votos. Yo no creo que vaya a haber mucho baile de escaños en ese sentido. Y si los de Tarragona y Gerona va para Junts, como parece ser, pactarán. O sea, conseguirán acuerdo. Pues ahí tenéis la portada del diario The Guardian, con María Jesús Montero aplaudiendo entusiásticamente, con Pedro Sánchez y un titular en inglés cuya traducción es que va a ser presidente y que ha logrado parar el joven dirigente de izquierdas a la ultraderecha en Europa. Y eso en Europa, queridos contertulios, parece que ha causado una gran sensación, parar a los ultras. Por cierto, tenemos pendiente para el invierno de una visita al Parlamento Europeo. Queremos conocer el Parlamento Europeo y las políticas que desde allí repercuten a la escrita más lejana, como puede ser esta de Cádiz, ¿no? Queremos visitarlo, queremos conocerlo y sobre todo ver el funcionamiento que se hace y analizar un poquito aquello también. Pues espero que dentro de los fondos del Parlamento Europeo haya para reptiles y pueda ir con vosotros, porque sería una gozada. Ha sido algo que yo siempre he seguido toda la vida, la información europea, le he dado su sitio. De hecho, hay pocos periodistas que estén en provincias atentos a lo que la oficina del Parlamento Europeo, como lo estamos aquí en Panorama, y yo creo que no va a ser complicado que esté con vosotros en ese viaje, si Dios quiere. Será muy, muy interesante. Pero creo que antes que eso tenemos que recorrernos 2 instancias más. Aparte del Parlamento andaluz, tenemos que recorrernos el Congreso y el Senado. Y de eso me estoy encargando yo, de echaros una mano para que podamos estar haciendo nuestro podcast en los 3 sitios. Creo que es la sede del Poder Popular, nunca mejor dicho, y debemos estar. Así que preparadas las maletas, porque algún viajito haremos seguramente, ¿vale? Pues perfecto. Nosotros todo lo que sea aprender a analizar y sobre todo poner nuestro análisis a disposición de la ciudadanía, encantado, porque en definitiva lo que pretende un politólogo es analizar las relaciones de poder que en este caso es la política, ¿no? Analizarla también y ponerla a disposición de la ciudadanía, porque vivimos desgraciadamente en la sociedad del titular, vivimos desgraciadamente
en la sociedad, en una sociedad que nos quedamos con el titular y no somos capaces de desarrollar lo que pone la noticia, ¿no? Y ahí no suelen manejar mucho. Y un programa como este que llega y donde en libertad podamos analizar, pues es bueno. Pepe, te veo un poco raro, ¿no? Iba a deciros algo, pero estoy de moda. Perro Sánchez. Hay que ver cómo se ha reído de sí mismo el presidente. Yo creo que es una forma divertida de deciros adiós, acercándome y diciros que os estamos vigilando. Perfecto. Un abrazo a todos, un toque de diversión no viene mal y muchísimas gracias porque nos está quedando una tertulia muy Perro Sánchez. Muchas gracias, Pepe. Venga, Pepe. Voy a volver a la realidad si sois tan amables porque no me parece... aunque hemos tenido una presencia perruna que no nos hemos dado cuenta, pero yo sí me he dado cuenta y nos tiene que contar algo sobre esa presencia perruna divertida que aparece en una fotito por parte de Marta. ¿Quién es? ¿Mi presencia perruna? No, la tuya no. La de tu amiga. Porque es un perrito muy, muy simpático que parece que la gente le habrá dicho, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando Pepe cambia? Que aparece de vez en cuando. Es un perrito tuyo, ¿no? Sí, un perrito mío. Pues muchísimas gracias por tu sensibilidad. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Porque tenemos que mejorar, Juan Carlos, la tecnología, pero eso es una batalla mía contra las operadoras. Sí. Perdón, pero bueno, al final ha salido. No, ha salido fenomenal. Y ha salido fenomenal porque Almería es una tierra que conozco profundamente. Mi padre emigraron y estuvieron viviendo toda parte de su vida en Gergal, en nacimiento. Es un sitio muy bonito. Y Almería es un sitio al que pronto, por cierto, va a llegar el AVE, ¿no? Hay que felicitarlos porque están haciendo las obras. Sí, no pasa nada. En el 2026 se han destapado ya los túneles, que llegaron a taparse los túneles, y va todo en orden. La zona de Murcia, Talorca, se está llevando a buen ritmo y yo creo que los plazos se cumplirán y en el 26 tendremos el AVE. Pues nada, se va Perro Sánchez, llega Pepe Contreras. Y insisto, gracias Marta, gracias Antonio, gracias Juan Carlos y gracias a la Asociación de Politólogos de Andalucía. Y ponernos en valor no está nada mal. Y amenazamos con viajar y hacer tertulias en el extranjero, pero antes pasaremos por el Parlamento andaluz, ¿vale? Venga, perfecto, muchas gracias, Pepe. Gracias, muy divertido y muy agradable estar con vosotros. Igualmente, gracias.